Mi nombre es Jessica Pérez Ocampo, soy estudiante de la tecnología de gestión financiera y voy a pasar a explicar la teoría del productor y el consumidor. Teoría del productor y del consumidor. El consumidor, decide cómo asignar sus ganancias en la compra de diferentes bienes. Su objetivo es alcanzar un grado de satisfacción. Decide en la utilidad, el beneficio obtenido del consumo de un bien, el grado en el que ese bien puede saciar una necesidad. Como no existe una unidad de medida objetiva de la satisfacción, este problema se ha enfrentado a través de dos enfoques distintos. Función cardinal y función ordinal. Las llamadas funciones de utilidad cardinal supone que se dispone de una unidad de medida de la satisfacción o utilidad. Los economistas alguna vez creyeron que la utilidad se podía medir. Existió una teoría de la utilidad denominada utilitarismo. Se sostenía que la sociedad debía buscar la mayor felicidad en su mayor cantidad. Se desarrolló el concepto de utilidad medible e inventaron el término útil, unidad de utilidad o satisfacción. La idea fue abandonada frente a la imposibilidad de medir útiles y determinar con exactitud cuál bien podría producir más utilidad. Esta indicaría el grado de satisfacción de los deseos individuales de los consumidores, provocados por distintos conjuntos de bienes. Se llama utilidad cardinal porque el número asignado a las diferentes combinaciones indicaría la intensidad de las preferencias, así como el ordenamiento de esas mismas preferencias en lo que respecta a las combinaciones de bienes. Estas asignan números a la utilidad. Es posible medirla a través de una unidad denominada útil, que es el grado en que un satisfactor, bien o servicio puede saciar una necesidad, con dos utilidades, la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total es la satisfacción total que obtiene el individuo al consumir determinadas cantidades de un bien. La utilidad marginal es la satisfacción que obtiene el individuo al consumir una unidad adicional de un bien, considerada la satisfacción o utilidad que recibirá una persona cada vez que compra. Esta representa el cambio en la utilidad total debido a un cambio de una unidad en la cantidad de un bien o servicio consumido. En la función ordinal no se mide la utilidad, no es posible medirla. Lo importante es ordenar los niveles de utilidad. En el enfoque ordinal, el consumidor no mide la utilidad, solo instaura combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. Supone que las preferencias llevan una ordenación lógica jerarquizadas entre ellas, de la forma de un silogismo. Si A se prefiere a B y B prefiere a C, por tanto, A se prefiere a C. En la teoría ordinal se presentan las curvas de indiferencia y las líneas de presupuesto. En las curvas de indiferencia es la muestra representativa del conjunto de curvas de indiferencia de un consumidor. Se utiliza como resumen gráfico de sus preferencias, el cual es un conjunto de canastas entre las cuales el consumidor
es indiferente, dado que las canastas asequibles son casi infinitas. Es lógicamente posible que haya varias ante las cuales el consumidor sea indiferente en términos de preferencias. Todas son igualmente atractivas. El mapa de curvas de indiferencia muestra representativamente el conjunto de curvas de un consumidor que se utiliza como resumen gráfico de sus preferencias. El otro aspecto es la línea de presupuesto, que proporciona información sobre las restricciones que se encuentra al buscar la satisfacción de sus deseos. Proporciona información adicional de la manera de buscar la satisfacción de sus deseos. Para obtener un equilibrio, el consumidor deberá conocer sus gustos y su restricción presupuestaria, que va a depender del nivel de renta y de los precios de los bienes. Por ello, gráficamente, se pueden representar como el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. El productor de corto y largo plazo. Cuando se habla de corto y largo plazo, se hace énfasis en la posibilidad de cambiar y modificar ciertos factores relacionados a la producción y no exactamente el tiempo que dura la misma. El largo plazo es definido como el tiempo necesario donde los factores de la producción son variables y el corto plazo es el tiempo donde al menos un factor permanece constante con presencia de otro factor variable. En el corto tiempo en el corto plazo, el periodo de tiempo en que la empresa no puede variar sus insumos fijos, ese momento del tiempo en el cual no es posible modificar la cantidad disponible de algunos factores. A esos factores se le denominan factores fijos, mientras que sí es posible modificar la disponibilidad de otros factores, a los que llamamos factores variables, pero es adecuadamente largo como para permitir la variación de los insumos variables. En el largo plazo se define como el periodo de tiempo suficientemente largo para permitir la variación de todos los insumos. Ningún insumo está fijo, incluyendo tecnología. Mientras que en el corto plazo una empresa puede aumentar su producción trabajando horas extras, en el largo plazo la empresa puede resolver construir y expandir su superficie de producción para instalar máquinas. Es importante entender que el corto y el largo plazo no hacen referencia lineal a una cantidad de tiempo cronológico, sino que se encuentra relacionado a la capacidad de la empresa para modificar la disponibilidad de factores. Un ejemplo muy claro es un empresario, un panadero de un barrio que tiende solamente a ese barrio, es decir, un productor de pequeña escala, tanto en tamaño de mercado como en acceso a capitales. De un momento a otro aumenta la demanda por pan. Este panadero puede dedicar más horas de su propio trabajo a fabricar pan, por lo que comprará más insumos y eventualmente puede contratar a un ayudante.
En el corto plazo, los factores variables de la función de producción de este panadero son las horas de trabajo y los insumos variables que utiliza en la producción del pan, que es la harina, la sal y la levadura. Pero este empresario es difícil que pueda duplicar la planta, su panadería en el corto plazo. Los factores de capital se mantienen fijos en ese momento del tiempo. Pero por otra parte, otro panadero con una planta industrial dedicada a la elaboración de todo tipo de productos de panadería puede responder al incremento de la demanda por pan, el cual es muy diferente al panadero de barrio. Es decir, esta planta rápidamente puede extender los turnos del personal empleado actualmente, puede incorporar con facilidad más personal, adquirir con rapidez la mayor cantidad de insumos necesarios para la producción y, si fuera suficiente, tiene la posibilidad de ampliar la planta, porque suponemos que su disponibilidad de capital es mayor a la del panadero artesanal.